Un saludo muy especial para los estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia en San Miguel. Es un gusto saludarles en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi deseo es pues que estén sacándole provecho a estos estudios. Si ustedes buscan en las redes sociales, no van a encontrar estudios como estos. Por lo tanto, lo que tenemos pues es una perspectiva de los libros. Con respecto, la palabra perspectiva significa puntos de vista. Entonces, pero lo que nos interesa aquí es cómo tener un mapa de cada libro. Si usted pues le menciona un libro, ya debería de tener ese mapa en su mente. Tiene tantos capítulos, tiene tantas divisiones, y lo principal de este libro es este y este mensaje. Entonces, eso es lo que se busca con el estudio de la perspectiva del Antiguo Testamento, que cada estudiante tenga estructurado en su mente un bosquejo de cada libro del Antiguo Testamento. Antes de continuar con el estudio, quisiera llevar una palabra de oración. Señor, agradecemos por el privilegio de tener las Escrituras y poder abrir esa palabra para llevar mensaje. Señor, usa a tu siervo y también, Señor, dale entendimiento a los estudiantes para que puedan recibir con gozo la palabra. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en este estudio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Bien, entonces estamos estudiando la perspectiva del Antiguo Testamento y hoy llevamos la parte número 18. Ya vamos cerca de terminar el Antiguo Testamento. Hoy vamos a estudiar el libro de Habacuc. El libro de Habacuc significa el que abraza. Esa palabra pues es derivada de lo que el profeta siente por Dios. Pues no se sabe mucho acerca del profeta, pero como ya decíamos, su nombre significa el que abraza o abrazar, debido a su amor por Dios. Si se conoce algo acerca de su tiempo, Habacuc profetizó justamente antes de que Nabucodonosor invadiera a Judá por primera vez en el año 605 antes de Cristo. En este caso pues hablamos del tiempo cuando fue llevado cautivo Daniel y otros de los contemporáneos de Daniel hasta Babilonia, y fuera comisionado para anunciar la intención del Señor de castigar a Judá mediante la inminente deportación a Babilonia. El rey de Judá era Joacim, descrito por Jeremías de esta manera: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente, para opresión y para hacer agravio. Pues el libro está estructurado y lo que nos lleva pues al mensaje central son dos preguntas que este profeta le hizo a Dios. ¿Por qué permitió Dios que la creciente maldad de Judá continuase sin ser castigada? Una de las preguntas que hace el profeta a Dios. ¿Y cómo puede un Dios santo justificar el uso de los babilonios, un pueblo más pecador que los judíos, para castigar a los judíos? La respuesta a la primera pregunta aparece en el capítulo 1 del 15 al 11 y la segunda en el capítulo 2 del 2 al 20. De modo que el libro es una defensa de la bondad y el poder de Dios ante la existencia del mal. Entonces vamos a ver entonces algunas cosas que nos van a interesar en este libro, pues
aunque algunos escépticos dicen que este libro simplemente es un cuento. No, pero el libro es inspirado y verdadero porque el mismo Jesús retoma de este libro dentro de un mensaje que él dio. Ahora entonces, por lo tanto, debemos de ponerle mucha atención a lo que este libro nos enseña. Veamos entonces la estructura y divisiones principales. Tiene 3 capítulos y 3 divisiones principales. División 1, capítulo 1 al capítulo 2, del versículo 2 al capítulo 2, versículo 3. Y estamos hablando ahí en esa división de la bondad y la justicia de Dios en duda. Y en duda por el profeta, no porque, nosotros debemos de tener dudas, sino más bien el duda por el profeta, pero porque el profeta tenía un concepto diferente a lo que era Dios. Y dentro de este bosquejo, pues vemos que por qué castigar el mal con otro mal. Bueno, entonces algunos escépticos enfatizan siempre esto para desvirtuar el gran amor y bondad de Dios. Pero vamos a aprender del libro. División 2, capítulo 2, versículo 4 al 2:20, la justicia de Dios comprobada. Entonces aquí el mismo libro nos arroja la verdad de que cuáles son las causas, las razones por qué Dios hace esto. La maldad de los babilonios será también castigada. A veces la gente piensa que Dios solo actúa en contra de alguien y los demás los deja libres, no, pero aquí Dios es parejo. La justicia de Dios es eminente, que la justicia de Dios es verdadera. La división número 3, capítulo 3, versículo 1 al 3. Y vemos aquí también hasta el versículo 19. La justicia de Dios es confiable. Dios sabe lo que está haciendo, Él juzga y salva. Y sin duda que eso así es. Dios sabe lo que está haciendo. Él es soberano, es el Rey soberano. No se puede dudar nada de Él. Y dentro del bosquejo vemos que Habacuc fue el último de los profetas menores que llevó su mensaje a Judá. Alrededor del año 605 antes de Cristo, antes de la primera deportación de exiliados a Babilonia, Habacuc tuvo grandes dudas acerca de lo que Dios hacía o se abstenía a hacer. Y esto es de lo que veníamos hablando, ¿no? Las dudas eran del profeta. Ahora, habrá mucha gente que tiene dudas acerca de Dios hoy día, abunda. Mucha gente duda de Dios, sobre todo los ateos, aquellos incrédulos que no confían en Dios, pues precisamente refutan la verdad de Dios para poner en su pedestal lo que ellos hacen. Pero verdaderamente nadie le puede igualar a Dios. En la división 1 vamos a ver que Habacuc tuvo una pequeña charla con Dios y expuso varias preguntas cuando vino la eminente destrucción de su amada tierra y de su amado pueblo por manos de los babilonios. Por manos de los babilonios. Y ya hemos mencionado esas dos preguntas, ¿no? Una, ¿por qué Dios no castigaba a su pueblo por el problema del pecado del pueblo? Y otra, ¿por qué permitía o por qué Dios iba a castigar a Israel con un pueblo que era más depravado que Israel mismo, ¿no? Pero veamos, más depravado que Judá, no de Israel. A Israel lo ha juzgado, pero el juicio viene de parte de los asirios, no de los babilonios.
Habacuc deseaba saber por qué la aparente indiferencia del Señor no había actuado para juzgar los pecados de Judá. El Señor, en respuesta a esta queja, declara que está a punto de levantar a los caldeos, o sea, los babilonios, para ejecutar su juicio sobre el pueblo. O sea que Dios no se queda, ¿verdad?, sin castigo. Es desde que Dios castiga la maldad. Hay muchos creyentes hoy día que dicen, bueno, yo me he alejado de Dios, soy un creyente, pero vivo en el pecado y Dios no me castiga, fíjese. Más sin embargo, de eso no va a quedar así, a menos que no sean hijos de Dios. Por eso no los ha castigado. Y por eso cuando mucha gente dice, yo tengo años de ser un creyente, pero un creyente alejado de Dios y no me ha pasado nada, yo lo pongo en tela de juicio, ¿no? O de duda, que a lo mejor no es un creyente. Los creyentes siempre somos disciplinados de parte del Señor. El profeta se sorprende aún más al escuchar las respuestas del Señor, ya que no comprende la razón por la que el Señor usará a una nación más perversa, los caldeos, para que ejecuten un juicio sobre un pueblo que es más recto que ellos. Entonces ese es el pensamiento de Habacuc. ¿Por qué Dios va a usar una nación perversa? Bueno, Dios hace las cosas como Él quiere. Él es soberano. Él usa cualquier cosa. A través de la historia vemos que Él ha usado hasta animales, ¿no? Ha usado para poder llevar su mensaje. Y vemos que Dios puede usar cualquier cosa para hacer la justicia. Al profeta se le olvidó que Dios no mide la justicia de las naciones con la de otros pueblos, sino con su propia justicia. Entonces Habacuc aguardó a que le contestara. Dios le dijo, haré una obra en vuestros días. Haré una obra en vuestros días. Bien, entonces esa obra precisamente es lo que el profeta espera, ¿no? En su deseo de consolar, estamos en la división 2. En su deseo de consolar a Habacuc, Dios le dio a conocer a Habacuc su decisión de juzgar a Babilonia con el último juicio que traería sobre esa nación. 5 ayes fueron pronunciados contra los injustos por su orgullo, su codicia, su violencia y su idolatría. Entonces Dios le responde al profeta con estos 5 ayes sobre esta nación. Habacuc, como hombre justo, se apoyó en su fe en Dios para hacer lo que es correcto en función de lo que Dios había revelado. Bien, por eso vemos aquí que no debemos de perder de vista que todo el Antiguo Testamento, aunque hay dispensaciones diferentes, hay algunas cosas que no cambian, y es la fe. La fe es un elemento esencial en la vida de los hombres de todos los tiempos. Ahora, entonces, no debemos de perder esa perspectiva acerca de la fe. La división número 3, vemos que la justicia de Dios es confiable. Habacuc oró a Dios para que juzgara a Judá con misericordia y reanudara su obra entre el pueblo. Vemos aquí como el profeta mismo ahora está pidiendo a Dios, que él pedía que fuera castigado Judá, pero ahora está pidiendo que tengan misericordia de él, del pueblo, porque pues los ayes que ya ha pronunciado
el profeta vio que algo terrible venía sobre la nación de los babilonios. Pero aquí está intercediendo por Judá para que Dios tenga misericordia de ellos, que no sean tan duramente castigados. Mas sin embargo, Dios hace las cosas como Él quiere. Habacuc reconoció que la salvación proviene del Señor y que él debía adorar a Dios independientemente de lo que Dios permite que pase o de manera como Dios elige o eligiera en su voluntad obrara. Ahora entonces vemos aquí que una de las cosas fundamentales, importantes, que no pierde de vista el profeta Habacuc es la salvación. Y él dice que proviene de Dios. Entonces, por lo tanto, él debería de adorar a Dios independientemente de lo que Dios permite o de lo que Dios haga a través de los tiempos. Pues vamos entonces a pasar a otro profeta que se llama Sofonías, y este nombre significa parado en el Señor. Y la estructura y divisiones principales: tenemos 3 capítulos y 2 divisiones principales. 3 capítulos y 2 divisiones principales. Este libro es un poco más corto que el libro anterior. Ahora, pero ¿qué podemos aprender de Sofonías? ¿Cuál era su mensaje? Pues Sofonías, era un hombre muy rico, un hombre de cuna noble. Al parecer ayudó a preparar a Judá para el avivamiento que tuvo lugar bajo el buen rey Josías en el año 621 a.C. Esto lo podemos encontrar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. Durante más de medio siglo, las cosas habían empeorado en tiempos de los reyes Manasés y Amón. Sofonías llamó al pueblo al arrepentimiento. La reforma se produjo, pero después de Josías, los líderes y muchos de los del pueblo regresaron a su antiguo camino, es decir, se apartaron de Dios y volvieron a la idolatría y se corrompieron. Entonces vemos aquí que el juicio es el tema central de este mensaje de Sofonías. Y el cumplimiento inmediato ocurrió cuando Babilonia, bajo Nabucodonosor, capturó a Judá. El cumplimiento final ocurriría en él a un futuro día de Jehová durante los años de la tribulación escatológica, es decir, que tiene un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano. Sofonías también predijo la ruina de las naciones paganas, tanto de manera inmediata como Nínive, que cayó en el año 612, y como futura en el libro incluye con una gloriosa descripción del futuro reino milenial. Es importante estos datos, por eso pues necesitamos comprender, ¿no?, de qué nos va a hablar el profeta, y nos va a hablar acerca de juicios cercanos, juicios lejanos. Bien, entonces vamos a ver la primera división, capítulo 1, de 1.1 al 3.8, y estamos hablando de juicios. Juicios sobre las naciones, el día de Jehová para Judá, el día de Jehová para todo el mundo, llamamiento de Judá para que se arrepienta. Bueno, ustedes podrían preguntar, ¿por qué el día de Jehová para diferentes ocasiones? Bueno, porque hay cumplimientos cercanos, cumplimientos lejanos. Decir el día de Jehová para Judá es eminente que va a ser
con el exilio que Babilonia va a poner sobre Judá, los va a llevar cautivos hasta su tierra. Y el día de Jehová para todo el mundo, estamos hablando del tiempo de la tribulación. Pero también estamos hablando que al final un remanente pues de Israel y Judá se van a convertir. La división 2, vemos aquí el propósito de los juicios: purificar el pecado, bendecir. Jehová ha apartado sus juicios. Entonces es importante, ¿no?, que podamos descubrir a través de las escrituras que los juicios tienen un propósito. Entonces siempre cuando Dios disciplina, el propósito es purificar del pecado. La desobediencia del hombre lo lleva siempre al pecado, y el pecado es algo que Dios aborrece. Por lo tanto, Dios va a juzgar ese pecado. Dios tiene que castigar el pecado. Número 1, Sofonías profetizó a Judá cerca de 20 años antes del primer exilio a Babilonia, como ocurrió 200 años con Joel. El tema de Sofonías era el próximo día de Jehová, cuando el Señor ajustaría cuentas por causa del pecado. Sin embargo, Sofonías enfatiza que el juicio de Dios no es solo para castigar por los pecados, sino que incluye el propósito redentor para aquellos que se arrepienten. La palabra arrepentimiento muchas veces la encontramos aquí descrita en el Antiguo Testamento, porque recuerden que estamos hablando de los judíos. Y el arrepentimiento en la escritura, recuerden que significa cambiar de mente, cambiar de forma de pensar. Ahora Dios siempre está llamando al arrepentimiento a Israel y a Judá para que cambien de forma de pensar con respecto a buscar otros dioses, buscar otra forma de vida que no sea la que Dios les ha prescrito ya en el libro de la ley. La mayoría de castigos del pueblo ha sido por desobedecer la ley, apartarse de Dios. En el tiempo de Salomón, Dios le dijo a Salomón: no debes anhelar riquezas, no debes de comprar caballos caros, no te debes de casar con mujeres extranjeras, lee la Biblia todos los días. Y Salomón no hizo caso. Por eso Salomón pues se alejó de Dios, se volvió a la idolatría, tenía una depravación sexual en cuanto a tantas mujeres. Y bueno, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, Salomón fue castigado, se le dividió el reino, y a partir de ahí el pueblo pues empezó a sufrir. Pues son causas, ¿no?, por la desobediencia. La división 1, capítulo 1 de 1 al 3, del 1 al capítulo 3, versículo 8, el juicio. Sofonías enfatizó inmediatamente una declaración del arrollador juicio de Dios. Su forma de consumir por completo todo lo que hay en la tierra, es decir, un juicio universal, donde ninguna persona o nación escaparía. Entonces estamos hablando de un juicio universal. Dios no solamente se va a encargar de castigar a la nación de Israel, sino que viene un juicio sobre todas las naciones. Esto es importante reconocerlo, porque muchas veces nos perdemos. No, el castigo solo va a ser para Israel. No, debemos de tomar en cuenta que Dios nos ha creado a todo el mundo, a todas las personas, y cuando envió a su Hijo Jesucristo, lo envió para salvar a todo el mundo. Entonces el deseo de Dios también es que todo el mundo lo adore.
que todo el mundo lo busque, mas sin embargo no es así. Pero a veces la gente se queja de Dios, dice, ¿por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tantos problemas sociales? ¿Por qué tantas situaciones difíciles en el mundo? Pues el problema es que el hombre no busca a Dios. Hoy tenemos una pandemia y casi que la gente estaba ya percibiendo que se estaba terminando el virus o el COVID-19, pero más sin embargo va en aumento. Otra vez, los países están tratando de buscar estrategias nuevas, pero si no buscan a Dios, las cosas se les tornan difíciles. Ellos necesitan, todo el mundo necesita buscar a Dios, pero sabemos que la gente, la ciencia y toda la gente no busca a Dios porque piensan que ellos tienen la verdad. Para aquellos que no buscan al Señor ni se volvieron de sus pecados para seguirle a Él, el juicio de Dios sería retribuido, es decir, que los pecadores recibirían exactamente su merecido. La palabra retribuido significa pagar. Dios les va a pagar con lo que se merecen. Y en este caso es un juicio. Les va a pagar a aquellos que no se vuelvan a Él. Por eso en estos días tan difíciles, pues nuestro consejo como pastor sería pues que nos volvamos siempre a Dios todos los días. Que estemos siempre dependiendo de Él. Que alabemos su nombre. Que la obra redentora de Cristo siempre nos anime y nos inste pues a estar agradecidos con Él. En el tiempo cercano para el cumplimiento del día de Jehová sería la cautividad de Babilonia. El tiempo lejano, el día de Jehová en los 7 años de tribulación antes del segundo retorno de Cristo. Pues déjenme decirles que hay muchos predicadores hoy día en las redes sociales que están predicando que esto no va a suceder y que no hay una segunda venida de Cristo, ni tampoco que la iglesia va a ser raptada. Son conceptos equivocados, no han abierto las escrituras ni las han leído ni han trazado la palabra correctamente. Y sobre todo algunos predicadores judíos que encontramos en las redes sociales son los que están diciendo todo esto. Para los judíos todo el mundo va a pasar por la tribulación, y para estos predicadores llamados pastores entre comillas, solamente aquellos que confíen en el Señor van a entrar al reino milenial, pero sin haber un rapto de la iglesia. Está equivocado. En el punto 4 encontramos que en la tribulación Dios derramará su ira en el juicio del pecado. Para aquellos que vuelvan de sus pecados y busquen a Dios, el juicio será redentor. Ellos serán amparados y protegidos de la ira de Dios por estar en buena relación con Él. Las naciones vecinas de Judá, en el norte del sur, en el norte del sur y el este y el oeste serán juzgados por sus iniquidades. Por lo tanto, vemos que hay un cumplimiento pues en el cual la ira de Dios viene sobre todas las naciones. El juicio contra Judá vendrá por causa de su rebeldía contra Dios. El ruego de Sofonías a Judá para que se arrepienta no era para evitar el juicio, sino para que Judá fuera amparada y purificada a través de este. Esto es importante, ¿no? El juicio es eminente, no se puede detener.
Entonces, no se puede parar el castigo de Dios, es eminente sobre las naciones y sobre Judá. La división 2, capítulos 3, el versículo 9 al versículo 20, hablamos de bendiciones. El juicio de Dios no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin determinado, para provocar arrepentimiento, de manera que Él esté en libertad de restaurar las bendiciones. O sea que, en otras palabras, Dios va a bendecir a todos aquellos que se arrepientan y lo busquen, que cambien de forma de pensar en cuanto a Él. Porque algunos en este tiempo no ven a Dios como soberano, sino como siervo, y están provocando más a ir a Dios, porque le están exigiendo como que si Dios fuera su siervo. El juicio de Dios será un castigo, tribulación o una purificación o perdón de pecados por arrepentimiento. Depende de cómo responda al llamado de Dios. Somos nosotros en última instancia los que decidimos la clase de juicio. Entonces vemos que cada quien va a elegir individualmente si ser bendecido por Dios o ser castigado. Esa es la opción que hay nada más, y cada quien va a escoger lo que le convenga. Pero desde el punto de vista pastoral, pues sabemos que los que rechacen a Dios van a ser duramente castigados. Bueno, terminamos con el libro de y pasaremos a otro libro que se llama Ageo, y su nombre significa festivo. La estructura y divisiones principales son 2 capítulos, 4 divisiones principales. La división 1, capítulo 1 del capítulo 1, versículo 15, exhortación. Y el bosquejo estará estructurado: no raciocines el pecado, ordena las prioridades. Ahí le faltó una O, prioridades. División 2, capítulo 2, versículo 1 al 2, 9. Estímulo: trabaja para la casa de Dios, no para la tuya. División 3, capítulo 2, versículo 10 al capítulo 2, versículo 19. Bendición: Dios bendice la obediencia. División 4, capítulo 2, versículo 20 a 2:23. Esperanza: ten ánimo, Dios prevalece. Bien, vamos con la división número 1. El remanente de Judá que había regresado a Jerusalén alrededor del año 536 a.C. ya había echado los cimientos en el templo y había empezado su reconstrucción. Cuando la oposición y las dificultades se presentaron, obligaron a detener la obra por más de 15 años. El pueblo llegó a la conclusión de que no era la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios que continuaran construyendo. Ahora, pero entonces este profeta, vemos que fue un profeta después de la cautividad de Babilonia. Era contemporáneo de Zacarías, y su ministerio fue el llamar al pueblo a terminar la reconstrucción del templo.
que había sufrido una demora de 15 años. Estas profecías fueron dadas entre agosto y diciembre del año 520 a.C. El templo fue terminado 4 años después. Es probable que Ageo regresara a Jerusalén desde Babilonia con Zorobabel. Bien, entonces vemos aquí pues, precisamente cuál es el propósito de este libro. Sin embargo, a través de la predicación de Ageo, Dios reprendió al pueblo por trabajar en la reedificación de su casa, pero no en la reconstrucción del templo de Dios. Los dirigentes del pueblo también fueron amonestados para que condujeran al pueblo a la obediencia. Es decir, que ellos estaban más interesados en las propiedades personales y no en la casa de Dios. La casa de Dios era importante porque era el centro de adoración para Israel, para Judá. Entonces vemos que ellos lo habían descuidado. La exhortación al pueblo fue: meditad bien sobre vuestros caminos. Dios no había dicho nunca detenga la reconstrucción. El haberse enfocado a la reconstrucción del templo hubiera hecho al pueblo enfocar su atención en la adoración a Dios y no en sus propios intereses. Porque ellos le dieron prioridad a sus intereses, a sus cosas personales, pero descuidaron la adoración a Dios, porque el templo no estaba reconstruido. A través de Ageo, Dios recordó al pueblo que de su desobediencia el pacto habría sido la razón por la que no prosperaban en la tierra. Sucediendo su corazón para motivarlos a trabajar en la reconstrucción del templo. Entonces, ellos habían también tenido problemas con el pacto que Dios había establecido con ellos. El pacto no había que descuidarlo. Y hemos hablado del pacto, que ese pacto empieza con Abraham y continúa con sus descendientes. Y ese pacto no había que olvidarlo. Ageo animó al pueblo a trabajar en la segunda división. Ageo animó al pueblo a trabajar sin temor, pues Dios estaba con ellos de la manera como había estado durante el éxodo y la restauración del templo. Durante el periodo post-exilio era solo un presagio parcial de la restauración total del pueblo que algún día Dios completaría como Él había prometido. Entonces aquí vemos pues cómo Dios estaba animándolos a través del profeta. Y el profeta les anima diciéndoles que verdaderamente Dios no se había apartado de ellos, que las promesas de Dios se cumplirían y Dios había dicho que Él nunca los dejaría. Y ellos tuvieron temor por las malas influencias. Aún gente de la misma nación no quería que reconstruyeran el templo. Aunque la gloria del templo, el de Zorobabel, no era tan grande como el de Salomón, la gloria en el futuro del reino milenial sería mayor que la gloria del templo de Salomón. Es decir que también en el tiempo del reino milenial va a ser reconstruido un templo. Y con este pues serían el cuarto templo, porque el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y ahora la reconstrucción de este otro templo, y el templo de el templo en el tiempo de Herodes y el templo ahora del reino milenial. División 3, capítulo 2.10 al 2.19. Bendición. Ageo animó gráficamente al pueblo a obedecer el pacto, recordándoles que
Dios había prometido bendecirlos por trabajar en la construcción del templo. Como la justicia no es transferible, el deber de cada uno era trabajar constantemente en obediencia. Es decir, cada quien iba a recibir su bendición de acuerdo a lo que Dios había prometido y de acuerdo a cómo cada quien pues buscara a Dios y obedeciera a Dios. Como el pecado era contagioso, como una enfermedad, los había corrompido a todos y tenía que ser evitado, de lo contrario seguirían perdiéndose de las bendiciones de Dios. División 4, capítulo 2, versículo 20 al 2:23, esperanza. Pero siempre había una razón para tener esperanza, ya que el reino de Dios prevalecería al final sobre todos los reinos terrenales. Los judíos debían de correr detrás de Zorobabel, el siervo escogido de Dios, y terminar su tarea. Bien, entonces vemos que aquí también hay una promesa, no solamente juicio o castigo, sino también promesa o esperanza para el pueblo. Al final, en el reino milenial, pues Israel va a ser bendecido, las promesas van a ser cumplidas, todo lo que Dios ha prometido lo va a recibir Israel, porque ellos siempre están esperando las bendiciones físicas, terrenales, para ellos, que Dios ha prometido. Hemos llegado al final entonces del estudio y esperamos pues que toda esta información sea de gran provecho para ustedes. Y pues estaremos pues conectados nuevamente a través de los próximos libros. Dios bendiga a cada uno de los estudiantes.